Ha llegado el momento de presentar Primero Tu Salud. Primero Tu Salud. Hoy nos acompaña en el programa el doctor Joel Rodas, cirujano oncológico de la clínica Santa Marta del Sur. Hoy vamos a hablar sobre los signos y síntomas para iniciar estudios sobre el descarte del cáncer colon rectal. Un tema bastante sensible, complicado. Y hoy nos acompaña el doctor Rodas para que, como especialista, nos dé algunos alcances que debemos todos tomar en cuenta en casa. Doctor, muy bien, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, don Ricardo, muy agradecido por la invitación. Bien, doctor, hablar del cáncer de colon se llama colorectal, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es hoy por hoy en nuestro país? Bueno, la incidencia de esta enfermedad ha ido incrementando en estos últimos años, tanto así que a nivel de Perú está posicionándose en el segundo a tercer lugar dentro de las enfermedades oncológicas más frecuentes. ¿En serio? Así es. ¿Y eso debido a qué, doctor? Es muy probable que uno de los factores que están indicando este crecimiento es que adoptamos costumbres del poblador occidental, a diferencia del oriental, ¿no? Ya. Han hecho muchos estudios incluso que a personas de Oriente que han dejado sus costumbres de Oriente, vale decir sus actividades físicas, su forma de dieta, Hábitos alimenticios. esencialmente, han vivido en Occidente, en los grandes países seguramente, y estos pacientes han tenido los mismos riesgos que los pacientes oriundos de Occidente para presentar estas enfermedades colorectales. Vale decir que desde su punto de vista, los hábitos alimenticios, lo que comemos, la manera como nos alimentamos a diario puede generar una incidencia que a la larga podría llevarnos a un problema como este, ¿vale? Estamos hablando condimentos, estamos hablando comida chatarra, estamos hablando frituras en exceso, grasas, picantes. ¿Ese tipo de alimentos, doctor? Efectivamente, ese tipo de alimentos, si bien es cierto, no vamos a restringir dentro de nuestro alimento que solemos comer, pero el exceso de ese consumo de alimentos... Preservantes. Así es, el exceso de grasas y además el bajo consumo de alimentos verdes, que le hacen contra a estos factores como los vegetales, las los verduras, verdes, como usted menciona, justamente hace que el paciente tenga mayor riesgo de padecer estas enfermedades. Qué importante lo que dice, porque es cierto, doctor. Bueno, nosotros venimos de una generación un poco más atrás, pero antes, pues, uno comía en casa menestras, uno comía en casa, digamos, ensaladas. Había muchas ensaladas, betarraga, lechuga, ¿no es cierto?, tomate. Y eso de uno es vital. Hoy por hoy, los chicos, y hay muchas personas que no comen, que detestan las ensaladas y más bien sí son consumidores potentes de comida chatarra. Eso es muy importante lo que usted menciona, porque todo esto conlleva a que el tránsito de todo el contenido del tracto intestinal sea más lento y por tanto esos productos de metabolismo, de deterioro de toda nuestra digestión, cuanto más tiempo en contacto tenga con la capa interna del tubo digestivo, hay más riesgo de transformación de nuestras células normales a estas anómalas. Entonces, al nosotros hacer hincapié en lo que usted menciona de comer alimentos más saludables, el tránsito mejora, por tanto hay menos contacto de estas toxinas con las mismas células. Para que el público entienda y lo vaya comprendiendo, ¿cuál es la función del colon? ¿Qué es el colon puntualmente, doctor? Claro. El colon es un órgano que va a tener muchas funciones. Una de ellas es a contribuir justamente a la parte de la digestión del cuerpo. En alguna parte del colon va a absorber agua que va a retornar al cuerpo para justamente lograr las funciones del mismo organismo. Y en otras áreas seguramente va a servir para poder eliminar, digamos, todo el desecho, por decir así, del cuerpo, para que finalmente sea evacuado lo que ya no sirve para nada. Entonces, acá vienen algunas preguntas que hay que aprovechar que usted está aquí para que podamos orientar a nuestro público que seguro nos está viendo. Una persona que padece, por ejemplo, de estreñimiento,
que no va al baño, que no va a evacuar 3, 4, 5 días, una semana. ¿Eso es un síntoma o es un signo de alerta que alguien tendría que considerar y tomar en cuenta? ¿Eso es peligroso? Definitivamente, si es algo recurrente, como usted menciona, el paciente tendría que tener cuidado y tomar las medidas para poder hacer un estudio preventivo, para poder hacer un diagnóstico, un descarte primero, y después de ser necesario un diagnóstico oportuno o precoz de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuál podría ser causarle que una persona no vaya una semana, por ejemplo, al baño? Justamente los cambios de ese ritmo defecatorio se van a contribuir mucho con la forma de alimentar el paciente, de la persona, como usted menciona, ¿no? El exceso de carbohidratos, el exceso de grasas, el poco consumo de vegetales va a hacer que no haya un sobreestímulo de este tránsito del intestino, por tanto hay un retardo en la evacuación. Todo esto, si uno no tiene una conciencia preventiva o no se controla, no va al médico o por lo menos trata de regularizar esta situación, el hecho de ir al baño, el hecho de ir a evacuar, puede traer como consecuencia, una de las consecuencias podría ser el cáncer de colon, doctor. En pacientes con factores de riesgo asociado, seguramente va a ser evidente la enfermedad, ¿no? Señales de alerta que todos deben considerar, sobre todo al momento de evacuar, y que puedan hacernos presumir que algo no anda bien con el colon. ¿Cuáles serían, doctor? Creo que lo más llamativo para cualquier persona sería presencia de sangre en las heces. Sangre en las heces. Eso ya es una mala señal. Sí, al menos tiene que dar una alerta para que el paciente pueda hacerse un estudio, ¿no? Ya. Porque seguramente, como todos quisieran, que se trate de una enfermedad que no sea necesariamente cáncer, ¿no? Puede ser un problema de hemorroides u otras enfermedades benignas, pero siempre uno tiene que tener la sospecha de que de repente haya una enfermedad maligna en ese paciente. Hay que tener mucho cuidado, ya sabes, estreñimiento mucho tiempo, ¿no es cierto? Sangrado de las heces, hay que inmediatamente acudir al médico para descartar qué puede hacer. Otra señal de alerta, doctor. El paciente puede tener algún tipo de baja de peso inexplicada. Repentina. Sí, repetida. Aparentemente no tiene una causa aparente por la que el paciente crea que ha bajado de peso. O el paciente, por algún estudio que se haya hecho, incidentalmente encontramos una anemia en el paciente. ¿Anemia? Sí. Vale decir, tiene una hemoglobina por debajo del valor normal, ¿no? Por debajo de 12, usualmente 10, 9, 8 de hemoglobina, pero el paciente aparentemente luce bien porque ha sido una anemia que se ha ido perdiendo crónicamente en el tiempo, de tal manera que no ha descompensado al paciente. Y esto también sería una señal que debe llamar la atención para poder acudir al especialista. ¿Cambios en los hábitos intestinales, doctor? Está referido justamente a lo que habíamos comentado anteriormente, en los partos anteriores, es que el paciente empieza a tener periodos de estreñimiento, ¿no? Cuando normalmente no lo era así. Y seguramente eso es un síntoma crónico o recurrente, ¿no? No es un síntoma que se vaya a dar de un día para otro, sino en el tiempo. ¿O diarrea? Cuando hay diarrea excesiva, ¿no? O sea, vale decir, de repente es más de una semana, normalmente las diarreas no duran ese tiempo, entonces amerita también un estudio mayor. Y si, por ejemplo, una persona padece o empieza a sentir mucho dolor intestinal, abdominal, ¿eso puede también ser una señal de alerta, doctor? El dolor abdominal en realidad es muy inespecífico para cualquier enfermedad de nuestro tracto gastrointestinal. Para no alarmar, ¿no? Porque un dolor de barriga no necesariamente significa eso. Claro. Pero al ser recurrente, sumando a los otros síntomas que hemos podido ver, probablemente también amerite que visite a un especialista, ¿no? Perfecto. ¿Qué cosa es el tenesmo? El tenesmo rectal, doctor. Bueno, es un término médico que lo solemos
mencionaran los pacientes, es como una sensación de no haber evacuado lo que uno quisiera, ¿no? Ya. Tiene la necesidad. Como de querer ir al baño, pero no sale nada. Así es, que no sale nada. Ah, eso es el tenesmo. Muy bien. Datos importantísimos. Hay una edad recomendada para que las personas puedan ir, digamos, lo preventivo es esencial, doctor, ¿no? Más vale prevenir, dicen, que tener que lamentar. ¿Qué consejo final le podría dar usted a la gente para que tome en cuenta con todo lo que acabamos de conversar? En estos tiempos es muy recomendable que los pacientes se hagan estudios de diagnóstico precoces y preventivos. Uno de los exámenes más objetivos es justamente la colonoscopia. Esta colonoscopia cada vez se va optimizando en su estudio y se recomienda que se hagan en personas menos de 50 años, menos de 45. Y en aquellos pacientes que han tenido antecedente de enfermedades colorectales en la familia. O sea, puede ser hereditario en todo caso. Así es. En estas personas el diagnóstico, el estudio de la colonoscopia debiera ser a menor edad, digamos antes de los 30 años inclusive. Muy importante, doctor. Qué importante lo que usted nos está comentando, mencionando hoy. Es necesario tener una cultura preventiva. Si todos los síntomas que acaba de mencionarnos el doctor Joel Rodas, que es especialista, cirujano oncológico de la Clínica Santa Marta del Sur, nos ha mencionado, hay que prestarle atención, no dejarlo pasar, porque después es demasiado tarde y lamentablemente un cáncer de colon no es un tema fácil, ¿verdad, doctor? Así es. Hay muchos casos que terminan incluso con colostomía. No, Efectivamente. con una bolsita para poder hacer, porque evacuar, ¿no? Efectivamente, la idea es poder diagnosticar precozmente, para, de acuerdo a eso, poder hacer procedimientos no tan invasivos. Claro. Y en caso de que se encuentre, nosotros en estos tiempos también podemos hacer cirugías mínimamente invasivos, a diferencia de la cirugía clásica. Pero todo esto va de la mano con un diagnóstico oportuno. Oportuno y preventivo. Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo que nos haya descrito de manera tan sencilla, además, un tema que es complicado, de por sí ya es complicado, pero es muy importante que nos haya podido aclarar estos temas, estas dudas y, por supuesto, seguir informándonos siempre. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Espero poder estar presente en otra. Cuando guste, doctor, aquí estamos de todas formas. Ha sido el doctor Joel Rodas, cirujano oncológico de la Clínica Santa Marta del Sur. Ahí lo podemos ubicar, ¿verdad? Muchas gracias. Muy gentil, doctor.